Bueno, arranco, me presento, soy Gastón Ríos. Estuve trabajando en el LI estos años, durante 5 años haciendo el doctorado. Ahora me queda entregar la tesis y ya lo estaría terminando. Eh, este es uno de los temas que trabajé en mi doctorado, es el aumento de datos sintéticos. Me concentré más que nada en la parte de la generación para el aumento de datos y en la parte de la prueba del concepto del aumento de datos sintéticos. Es algo que ya se está usando bastante para todo tipo de entrenamiento de modelos de redes neuronales. Para introducirlo al concepto, bueno, una de las cosas que se me ocurrió es usar esta frase de Feynman, conocido por hacer los diagramas. Es un físico estadounidense que, bueno, fue importante en la física cuántica. Lo que hizo fue escribir en un pizarrón, en un momento durante una clase, lo que no puedo crear no lo entiendo. En ese momento, lo que se refería principalmente era la forma en la que, si no podía llegar a cierta fórmula, es porque no la entendía. Pero bueno, haciendo un juego de palabras y un poco de lógica, podemos llegar a decir que, bueno, si entiendo algo, puedo crearlo. Esto, básicamente, en cuestión a redes neuronales y a modelos de deep learning, se ha comprobado que sí. Ahora hay un montón de modelos generadores de texto, de imágenes, de todo tipo, que son de muy fácil acceso. Lo que tienen este tipo de modelos es que ahora están funcionando extremadamente bien y tienen un montón de aplicaciones, no solo para entretenimiento, sino que además podemos utilizarlos para entrenar otros modelos que tengan cierta problemática del acceso de datos. Y de acá podemos hacer otro juego de palabras sobre esa frase. Podemos decir que si puedo crear algo, lo puedo entender. Esta es la base del aumento de datos sintéticos. Los modelos se entrenan fiteando datos. Ajustando esos datos, las redes neuronales intentan describir la distribución de esos datos. Como nosotros podemos crear los datos, nosotros podemos crear estas distribuciones. Al crear las distribuciones, podemos entrenar estos modelos solo con datos sintéticos o haciendo una mezcla entre los dos, dependiendo sobre qué lo queramos usar. Y bueno, de ahí va una de las tres partes principales de por qué ahora están andando bien los modelos. Todas las LLM, todos los modelos generadores estos. ¿Por qué funcionan bien? Porque tenemos estas tres partes. Tenemos mejor hardware, tenemos mejores modelos y tenemos mejores datos. Bueno, para no ir a la larga, el hardware es fácil. Tenemos muchas GPUs, muchos servers, cada vez son más grandes, así que cada vez tenemos modelos más grandes que está demostrado que funcionan mejor. Entre más grande el modelo, mejor anda. En cuanto a modelos, ahora todos usan Transformers y modelos de difusión, así que llegamos a una parte, a unos modelos que son muy eficientes en cuanto al uso de los datos, y en cuanto a datos, cada vez tenemos más. Esto nos hace que al tener más modelos y más datos, al tener modelos más grandes y más datos, tenemos mejores modelos. El problema que tenemos es que cada vez tenemos más datos que están siendo generados por estos modelos. Está más o menos planeado que para 2000, no planeado, pero pronosticado que para 2030 va a haber más datos sintéticos que reales. Estos son datos generados por ahí. Lo cual rompe un toque el esquema de cómo entrenamos esos modelos, porque un modelo entrenado con datos, los modelos normalmente lo entrenamos con datos reales, datos que hacíamos crowdsourcing y le pedíamos a gente que recolecte esos datos, le pagábamos para que los recolecte y teníamos un montón de datos de lo que querábamos. No sé, queremos fotos de gatitos, le pagamos a alguien que vaya y busque fotos de gatos. Y con eso te hace un modelo que haga, no sé, clasificación de gatos, de razas de gatos. El problema es que ahora, si vos querés fotos de gatos, es fácil, entras a Google, buscas fotos de gatos y no hay ni un gato que sea verdad, son todas generadas por ahí. ¿Cómo hacemos ahora para entrenar modelos usando eso? Bueno, hay que aprender a trabajar con esos datos sintéticos porque son lo que van a ser la mayoría de los datos en el futuro. Nos da ciertas ventajas, que tenemos una distribución más amplia, porque tenemos más cantidad de datos, pero tenemos una desventaja que esa distribución no necesariamente es exactamente igual a la real, porque no son datos reales. Son datos creados de forma no determinística. Pero bueno, usando esos datos creados de forma no determinística por estos modelos o datos que nosotros podemos crear usando, no sé, un algoritmo, queremos
datos de gatos, podemos incluso sacarlos de un videojuego a los gatos, si quisiéramos. Pero, ¿para qué los queremos estos datos? Bueno, hay casos en los que no tenemos datos, no existen. No tenemos datos de plaquetas de la antigua Roma escritas en romano antiguo, no existe. Y no podemos ir a buscar a un romano, viajar 1000 años al pasado y pedirle que nos dé la plaqueta. Podemos generarla, hay modelos que nos dejan generarla, podemos hacerlas en 3D con Blender, con cualquier herramienta, y de esa forma conseguir esos nuevos datos. Incluso esto es algo que se está haciendo viendo LLM, como estábamos viendo antes. Muchas LLM hacen esto para casos donde no existen datos. Le hacen el prompt a la LLM para que les devuelva esos datos que no existen. Por otra parte, nos deja reducir los costos al no tener que ir a contratar tanta gente para que nos esté generando esos datos. El evitar hacer esta parte del crowdsourcing, de tener que pagarle a un montón de personas, podemos simplemente pagarle a uno que nos cree el modelo, que nos cree los muñequitos de Blender, y con eso tenemos ya directamente los datos. Por otra parte, para conservar la privacidad. Suponete que tenés a Juan y a Carla. Juan y Carla los tenés en tu aplicación y vos querés hacer un modelo que trabaje sobre datos de usuarios. Si queremos un modelo que trabaje sobre datos de usuarios y ponemos a Juan y a Carla, el modelo puede ser que entrene y que aprenda datos que son privados de Juan y Carla. Nosotros no queremos que aprenda un modelo de datos de Juan y Carla y que cuando yo le pregunte al modelo, decime datos de Juan, me tire toda la dirección de Juan, el nombre de Juan, cómo se llama su perro, todo de Juan. Nosotros queremos que nos tire datos de usuarios que idealmente no existan realmente. Para eso podemos usar datos sintéticos. Creamos un modelo que nos genere usuarios que sean realistas y de esa forma tenemos nuevos datos sobre estos usuarios. Ahora, existen un montón de formas de generar estos datos falsos, que son tres. En realidad, principalmente, una es con modelos generativos, ya sea LLMs, ya sea modelos generativos de imágenes o de videos o de audio. Depende de qué dominio estén usando. Y otro con modelos de simulación. A esto me refiero a hacer muñecos de Blender, a hacer un algoritmo que simule cómo funciona algo de física. Esos nos dan su propia ventaja dependiendo de cuál usemos. Otra forma de hacerlo es hacerlo mediante un modelo híbrido que mezcla las partes de la simulación con la parte de los modelos generativos. Bueno, para no aburrirnos cómo funcionan los modelos generativos, todos funcionan en base a un concepto principal, que es el mismo que usan todos los modelos de Deep Learning. Todos los modelos de Deep Learning se ajustan a cierta función. En este caso, la función lo que intenta hacer es minimizar la distancia entre los datos reales y los falsos. Nosotros queremos que salgan datos del modelo que se parezcan lo más parecido posible a los datos con los que usamos para entrenarlo. Si entrenamos un modelo que genere gatos, queremos que los gatos se parezcan a los gatos reales. Esto, cuando nosotros queremos usarlo para aumento de datos sintéticos, bueno, nos da que datos que más o menos se parecen bastante a la distribución real. Porque son datos que están hechos por un modelo que está optimizado específicamente para que se parezcan a esa distribución. Esa es una de las ventajas. Por otro lado, también reflejan los datos de entrenamiento. Esto es que los datos que le damos de entrada son los datos que nos va a dar de salida, más o menos. Entonces, no vamos a tener cosas raras surgiendo del modelo. Por otro lado, podemos crear interpolaciones, suponiendo que quisiéramos crear gatos y perros, podemos conseguir una interpolación. ¿Cuál es la imagen que está exactamente en el medio entre un gato y un perro? Esa imagen no existe el gato-perro. Pero el modelo te deja estudiar dónde está ese límite entre el gato y el perro, y cuando nosotros queremos entrenar otro modelo, tenemos el límite ahí, tenemos el gato-perro. Por otro lado, es muy fácil encontrar una herramienta que nos deje usarlo. Si queremos generar imágenes, tenemos un montón de generadores de imágenes, un montón de generadores de audio.
Si queremos datos, los conseguimos muy fácil. No tenemos que dar mucha vuelta, simplemente lo vamos, lo buscamos y ejecutamos esos modelos. Bueno, todo esto es muy lindo, tenemos un montón de datos fáciles, de fácil acceso para generar. El tema es qué pasa cuando queremos usar esos datos. Bueno, resulta que la salida de estos tipos de modelos, al ser no determinísticos, no podemos controlar exactamente lo que queremos que haga. Lo mismo cuando hoy hablaban de las LLM, no sabemos qué va a responder, no sabemos qué nos va a dibujar. Podemos guiarlo, que es lo que se hace normalmente, lo guiamos para que genere lo que nosotros queremos, pero no tenemos el control absoluto sobre lo que está haciendo. Eso, a la hora de entrenar un modelo, nos introduce lo que se llama ruido, que son datos que, al no ser un reflejo exacto de los datos reales, muchas veces salen imágenes mal, que no existen, no son reales. Eso introduce ruido al modelo y el modelo termina fallando y funcionando mal. Por otro lado, existe un bias potencial que se puede agregar por estos modelos. Esto se vio un montón de veces en diferentes empresas que han sacado modelos que tenían un bias muy específico para, no sé, cierto tipo de personas en ciertas situaciones. Y bueno, si entrenamos un modelo usando esto, le vamos a pasar el bias del modelo generador al modelo que entrenemos. Por otro lado, bueno, requerimos datos de entrenamiento. Si vamos a entrenar nuestro propio generador, necesitamos algo para entrenar ese generador. Pero bueno, dentro de todo esto, lo que está bueno de este tipo de datos es que en realidad, si nosotros lo usamos para entrenar, no es necesario que tampoco sea exactamente la misma distribución. Yo me basé en lengua de señas en mi tesis de doctorado. El generador funciona bastante bien, pero tampoco es necesario que sea exactamente perfecto el generador. Con una mínima falla en las imágenes, igual da una mejora sustancial en el modelo. Principalmente cuando lo usamos para preentrenar y después hacemos un fine-tuneo sobre el modelo. El hecho de tener una distribución mejor, más continua de los datos, eso nos permite ya tener una base del modelo más fuerte para después hacer el fine-tuneo con datos reales. Por otro lado, se usa mucho también en imágenes médicas, donde no hay muchos datos, no puedes inventarte, no puedes buscar a gente que tenga cáncer, hay un número limitado de gente que tiene cáncer. Entonces, bueno, tenemos muy poquitos datos, ¿cómo hacemos? Creamos nuevos datos. Entonces ahí nos podemos hacer una base de datos bien grande sobre lo que querramos estudiar o sobre lo que querramos predecir. Por otro lado, bueno, tiene aplicación en detección de objetos y muchas más aplicaciones. Principalmente lo que más lo están usando ahora es con el LLMs. Están usando LLMs para hacer prompts y con esos prompts entrenar otros modelos. Por otra parte, los podemos simular a los datos. Este era un GIF que no me están dando, pero no importa. Esto lo están haciendo varias empresas. Tesla lo está haciendo, Google lo está haciendo, Microsoft lo está haciendo. Nos da muchas utilidades poder simularlos. Simularlos, lo que se refiere es usar algún algoritmo, alguna herramienta que nos deje hacer una simulación de algo en particular. En este caso, por ejemplo, Tesla lo hace para hacer una simulación de una ciudad. Hacen una ciudad en 3 dimensiones, hacen autitos, hacen tipo GTA y manejan por adentro de esa ciudad. Ahora, ¿qué ventaja tiene? Podemos controlar perfectamente todo lo que está pasando. No hay nada, no hay ninguna variable que no tengamos control, todo es algorítmico, así que sabemos qué va a pasar, sabemos cómo va a pasar. Esto nos deja tener datos que no tienen ningún ruido, o sea, no va a pasar nada extraño que no esperemos. Por otro lado, también el hecho de cambiar escenas es muy fácil, podemos movernos a través de esa ciudad, podemos hacer cualquier recorrido, podemos mover las cosas de la ciudad del lugar. Lo que nos deja tener una infinidad de opciones, pero bueno, todo limitado a el motor que estemos usando. Depende de qué motor estemos haciendo para la simulación, puede ser que, no sé, no sea realista los gráficos o lo suficientemente realista, lo que en realidad nos está separando del dominio real, ya que no son datos que se reflejen en la realidad. Son datos similares, lo cual nos tiene otras utilidades que ahora las vamos a ver, pero no son exactamente iguales a los datos que esperaríamos ver en el mundo real.
Por otro lado, bueno, está limitado a los dominios, no podemos simular todo. Podemos simular una calle. Si queremos simular un edificio lleno de personas, bueno, vamos a tener que tener una inversión extremadamente grande para hacer ese simulador. Y por otro lado, también son extremadamente específicos. Tampoco nos podemos salir de qué es lo que simulamos. Si simulamos la calle, no podemos viajar a otro país. Estamos en esa calle que simulamos. Bueno, algunos ejemplos que tenemos sobre esto, bueno, son los autos de Tesla. Los autos de Tesla, muchos fueron entrenados originalmente en calles simuladas, sobre las que manejaban esos autos y bueno, podían irse guiando en diferentes ambientes que capaz no se reflejaban tan fácil en la realidad. No puedes pedirle a una persona que se tire arriba del auto, pero sí lo puedes simular. Por otro lado, los HoloLens también lo estuvieron usando en Microsoft para hacer simulaciones de movimientos de manos. Al hacer esto era mucho más fácil crear un conjunto de datos con diferentes ambientes. Bueno, ¿qué pasa con estas dos cosas? Tenemos un tipo de datos que no es muy realista, pero que nos da mucho control sobre los datos. Y otro tipo de datos que no nos da tanto control, pero está creado para ser extremadamente realista. ¿Cómo podemos hacer para mezclar los dos y crear datos que tengan mucho control y que además sean realistas? Estos son los datos sintéticos híbridos que mezclan simulaciones con modelos de transferencia de dominio. Por lo tanto, nos dejan crear datos muy realistas y muy controlados. El tema que tienen esto es que tenemos que entrenar dos modelos. O sea, tenemos que tener un modelo y tenemos que tener la simulación. Por lo tanto, es extremadamente más difícil y en muchos casos no rinde tanto realizar este tipo de datos. Sin contar de que también estás introduciendo algunos de las partes no determinísticas a las simulaciones, lo cual, bueno, puede introducir algo de ruido. Pero bueno, es un approach bastante interesante. Se lo probó con creación de ciudades, también para intentar aumentar el realismo de los diferentes ambientes dentro de la ciudad. Y también hubo algunas pruebas también con traqueo de vista, en el cual, bueno, aumentaban el realismo de ojos simulados para que parezcan ojos reales. Ahora, ¿por qué queremos tener este tipo de datos? ¿Qué ventajas tienen los datos sintéticos? Bueno, ¿realmente son la solución? El tema de estos datos es que a pesar de tener todas esas fallas, que si solo los utilizáramos para entrenar, nos darían muchos errores. Realmente no podemos entrenar un modelo solo con datos sintéticos y esperar que funcione en la vida real. No va a pasar, va a andar mal. Pero para, por ejemplo, hacer un prototipo, si queremos prototipar un modelo y ver qué tal podría funcionar, o sea, si funcionaría un modelo de un auto Tesla, ¿se podría mover por una ciudad? No podemos probarlo en una ciudad porque chocaría gente. Podemos probarlo en una simulación. Y en una simulación, si funciona, bueno, ahí pensamos, ok, ¿cómo lo trasladamos ese auto a la ciudad? O también podemos utilizarlo para mejorar estos modelos. Ese mismo modelo del auto que está manejando por la ciudad, ¿cómo podemos aumentar las horas que está manejando? No podemos hacer que maneje por la ciudad más horas, simplemente lo podemos simular. Lo mismo, bueno, yo en mi doctorado lo hice con señas de mano. Hay una cantidad limitada de gente que hace señas de mano. Es muy difícil conseguir nuevos datos de señas de manos. Por lo tanto, los modelos de señas de manos también están muy limitados en qué precisión pueden tener. No puedes tener un modelo extremadamente preciso porque no tienes los datos para entrenarlo. Y los modelos escalan por los datos y por el tamaño. Si no tienes los datos, no puedes aumentar el tamaño. Y el modelo no escala. Pero los datos sintéticos me dejaron aumentar la cantidad de datos y de esa forma mejorar el modelo sustancialmente. Esto además nos permite mejorar la generalización del modelo. Los modelos a veces no pueden clasificar o no pueden procesar ciertos datos que no están o que están muy poco presentes en los datos de entrenamiento. Si no tenés datos sobre un cierto tipo de personas, sobre un cierto ambiente, no vas a poder tener buenos resultados sobre esa parte. Pero vos lo podés simular eso. Si vos simulás eso, podés obtener nueva cantidad de datos sobre ese caso específico.
Esto nos deja, además, en la parte de, una vez tenemos los datos estos sintéticos, no nos limitamos solamente a el hecho de tener una simulación o el hecho de poder generarlos, sino que ese modelo generador que nos está dando datos que nos permiten mejorar nuestro modelo, podemos mejorarlo aún más. El hecho de mejorar el modelo generador, por lo tanto, nos va a transferir esa mejora a nuestro otro modelo que estamos entrenando con datos sintéticos. Y bueno, debido a la masividad de los datos sintéticos, cada vez va a ser más prevalente tener que usar estas técnicas que se usan, el aumento de datos sintéticos, para poder entrenar cualquier tipo de modelo. Porque realmente los datos sintéticos son los únicos datos la mitad de los datos que va a haber en el futuro van a ser datos sintéticos. Así que hay que hacer algo para poder manejar esos datos. Bueno, y como final de esta presentación, está buena una frase que estoy pensando. Bueno, los androides sueñan con ovejas robóticas. No sueñan con ovejas robóticas, pero estaría bueno que sueñen, porque así serían bastante mejores pensando. Así que, ahí.